Nuevamente, les damos la más cordial bienvenida al curso de inducción sobre el marco normativo de la INTOSAI. En esta ocasión, abordaremos el módulo titulado Marco normativo de la INTOSAI. A lo largo de este módulo abordaremos los 9 puntos siguientes: Marco normativo de la INTOSAI, Comité Rector de Normas Profesionales, debido proceso para las normas profesionales de la INTOSAI, principios de clasificación, Nivel 1, principios fundamentales. Nivel 2, requisitos previos para el funcionamiento de las EFS. Nivel 3, principios fundamentales de auditoría. Nivel 4, directrices de auditoría. Y finalmente, las directrices de la INTOSAI para la buena gobernanza. Comencemos con el primer punto de este módulo: Marco normativo de la INTOSAI. Como se vio en módulos anteriores, las normas que emite INTOSAI se estructuran en torno al marco de normas internacionales, también llamado marco de ISAIS, cuyo objetivo es brindar un fácil acceso a una colección completa y actualizada de normas profesionales apropiadas y efectivas para la auditoría gubernamental, así como directrices para la buena gobernanza, para conocimiento y aplicación de los auditores del sector público. En noviembre de 2010, durante el 20º Congreso del INTOSAI, toda la membresía acordó la Declaración de Sudáfrica que convoca a los organismos auditores a utilizar el marco de normas internacionales como un ámbito de referencia común para la auditoría del sector público, así como para medir el propio desempeño y orientación auditora a la luz de las ISAIS. Dentro del ámbito de la Meta Estratégica 1, Normas Profesionales, la INTOSAI se ocupa de las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores. Las también llamadas ISAIS, por sus siglas en inglés, son normas profesionales emitidas con la aprobación del Congreso del INTOSAI, su máxima autoridad. Estas contienen los prerequisitos básicos para el funcionamiento adecuado de los organismos auditores y los principios fundamentales de auditorías de entidades públicas. Incluyen además recomendaciones sobre los requisitos previos legales, de organización y de índole profesional, así como sobre la conducta de la auditoría, además de ejemplos o descripciones de buenas prácticas. Todas las ISAIS e INTOSAI GOPS son desarrolladas y mantenidas de acuerdo con el debido proceso para las normas profesionales de la INTOSAI y emitidas tras la aprobación definitiva por parte de todas las entidades fiscalizadoras superiores reunidas en el Congreso de la INTOSAI, también conocido como INCOSAI. Las ISAIS tienen el objetivo de salvaguardar la independencia y efectividad de la actividad auditora y apoyar a los miembros de la INTOSAI en el desarrollo de su propio enfoque profesional en función de su mandato. El valor agregado del marco normativo es la certeza para el auditor gubernamental de que el desarrollo y actualización de las normas de INTOSAI siguen un debido proceso que considera procedimientos de revisión técnica rigurosos y sistematizados, pero también incluyentes y transparentes respecto a la consulta entre EFS de borradores de normas, a la exposición de versiones preliminares para recabar comentarios y al tratamiento de los mismos. Esto contribuye a lograr la meta ulterior del marco: promover a nivel mundial organismos auditores fuertes, independientes y multidisciplinarios. Habiendo presentado un repaso general sobre el marco normativo, a continuación se abordará lo relacionado al Comité Rector de Normas Profesionales. Al interior de la INTOSAI se conforman comités y grupos de trabajo para tratar asuntos de interés notable y reiterado para todos los miembros. En este tenor, una labor de gran importancia desarrollada por la INTOSAI es la emisión de normas internacionales de auditoría para el sector público, aplicables para el conjunto de entidades que forman la organización. Esta tarea es responsabilidad del Comité de Normas Profesionales, PSC, por sus siglas en inglés. El Comité de Normas Profesionales tiene por meta promover entidades fiscalizadoras superiores fuertes, independientes y pluridisciplinarias, alentando a las EFS a liderar mediante el ejemplo y contribuyendo al desarrollo y la adopción de normas profesionales apropiadas y eficaces. Asimismo, este busca asegurar que la INTOSAI suministre un marco actualizado de normas profesionales internacionales que sea pertinente para las tareas y los requerimientos de todos sus miembros y otras partes interesadas. Por consiguiente, el PSC ha desarrollado un marco de normas profesionales internacionales de auditoría y directrices de implementación para las entidades fiscalizadoras superiores, es decir, las llamadas ISAIS. Adicionalmente, a nombre de la INTOSAI, proporciona orientación en sectores esenciales de la gestión y la rendición de cuentas del sector financiero público mediante las directrices de la INTOSAI para la buena gobernanza, INTOSAI GOVS.
El desarrollo de las ISAI e Intosai GOVs es consecuencia del esfuerzo conjunto de los miembros de los subcomités, los responsables de proyectos y los equipos de expertos pertenecientes al Comité de Normas Profesionales, PSC, Meta 1, y al Comité de Creación de Capacidades, CBC, Meta 2, así como los grupos de trabajo y task forces correspondientes a la Meta 3, es decir, el Comité de Compartir Conocimientos, KSC. Apoyándose en estos productos y otras publicaciones, y reconociendo al mismo tiempo la estructura establecida y los logros dependientes de los programas y actividades actuales de la Intosai, el Plan Estratégico 2011-2016 de esta organización global tiene definidas las siguientes estrategias en apoyo de la Meta 1. Crear conciencia sobre las Intosai GOVs y las ISAIs, pasar de una fase de desarrollo a una fase de mantenimiento de las mismas, y crear y mantener las ISAIs. En atención a la Meta Estratégica 1, el PSC realiza sus actividades en búsqueda de los siguientes resultados en la comunidad Intosai, incluidas las EFS de los 7 grupos regionales de trabajo, siendo uno de ellos la OLACEFS. Centrar más el interés y la atención en las normas profesionales. Promover la adopción y aplicación de normas profesionales coherentes con los requisitos y la autoridad de las EFS y con la soberanía nacional. También, promover mejoras en términos de calidad y uniformidad de auditorías del sector público a través de la adopción y aplicación costo-eficiente de normas profesionales, de acuerdo con los principios y valores centrales de la Intosai y sobre la base de las mejores prácticas internacionales consistentes con los requerimientos y autoridades de las EFS y soberanía nacional. Elevar el perfil y el prestigio del proceso de fijación de normas de auditoría de la Intosai y la colaboración con otras organizaciones de fijación de normas dentro de la comunidad más amplia de rendición de cuentas. Además, promover la calidad, credibilidad y confianza en las auditorías del sector público e incrementar el profesionalismo entre los auditores, todo mediante el uso de normas globalmente aceptadas. Y finalmente, aprovechar los logros obtenidos hasta ahora por la Intosai. La labor y éxito del PSC se logra a través del trabajo de las diversas instancias que lo componen. En la actualidad, el PSC se encuentra compuesto por un comité rector y 5 subcomités permanentes, como se muestra ahora. El Subcomité de Auditoría Financiera, FAS, el Subcomité de Auditoría de Desempeño, PAS, el Subcomité de Auditoría de Cumplimiento, CAS, el Subcomité de Normas de Control Interno y el Subcomité de Contabilidad e Informes. Estos últimos trabajan de forma independiente a lo largo de un periodo prolongado de acuerdo a su plan de trabajo aprobado. Ahora continuaremos indicando en breve lo referente a estas instancias. Comenzaremos indicando lo referente al Comité Rector. La presidencia del PSC y su Comité Rector son responsables de iniciar, planear y coordinar las actividades del PSC, así como de implementar las directrices y lineamientos. Ahora bien, con respecto a los subcomités, el Subcomité de Auditoría Financiera, FAS, tiene las siguientes tareas. Desarrollar directrices de alta calidad que se aceptarán mundialmente para la auditoría de estados financieros en el sector público. Incorporar consideraciones del sector público en las normas internacionales de auditoría, ISAs por sus siglas en inglés. Y prestar asistencia más allá de lo dispuesto en las ISAs. Las tareas del Subcomité de Auditoría de Cumplimiento, CAS, son elaborar y explicar el término auditoría de cumplimiento, facilitar un resumen de los diferentes mandatos de las FS respecto a la auditoría de cumplimiento, proveer consejos prácticos sobre cómo se deben planear, realizar y documentar las auditorías de cumplimiento y desarrollar directrices de la Intosai para este tipo de auditoría. El Subcomité de Auditoría de Desempeño, PAS, tiene por cometido publicar las directrices de implementación de la auditoría de desempeño del Intosai, desarrollar directrices y normas para la auditoría de desempeño basándose en las actuales directrices de implementación de la auditoría de desempeño del Intosai, vigilar el desarrollo de reformas en el sector público y evaluar continuamente las consecuencias para la auditoría de desempeño, y finalmente, vigilar el desarrollo de teorías relevantes, métodos, evaluaciones, etc., en universidades y otros centros de investigación relevantes y evaluar continuamente las consecuencias para la auditoría de desempeño. El Subcomité de Normas de Control Interno se dedica a los temas relacionados con los controles internos, a fortalecer y promover las buenas prácticas en el sector del control interno y a establecer el enfoque a una rendición de cuentas administrativa en el sector público.
Finalmente, el quinto subcomité del PSC sobre contabilidad e informes se creó con el objeto de estudiar los temas relacionados con la contabilidad y los informes financieros del sector público. Ahora bien, en términos de actividades, a la luz del mandato 2011-2013 del PSC, aprobado por el 20º INCOSAI en 2010, es pertinente mencionar que hasta el año 2013, el PSC centró sus esfuerzos en diversas iniciativas, incluidas el proceso de concientización del marco de ISAIS y la preparación del terreno para implementar las metas y las INTOSAI GOPS en las EFS, el proyecto de armonización de la colección actual de ISAIS y el aseguramiento de la consistencia de su marco, la consolidación de la INTOSAI como un organismo establecedor de normas y la colaboración con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI, IDI, a efecto de diseñar, en colaboración con el Comité de Creación de Capacidades, CBC, la Iniciativa para la Implementación de las ISAIS, conocido como Programa 3I, que se abordará más adelante. Por otra parte, entre las labores futuras del PSC, cabe mencionar la aprobación del 21º Congreso de la INTOSAI, del mandato 2014-2016 de este comité, el cual representa una extensión de la adopción de la Declaración de Sudáfrica en 2010. También representa el compromiso continuo de mantener el marco de ISAIS actualizado, mantenerlo al tanto de los desarrollos dentro de la auditoría del sector público y reflejando la experiencia adquirida en el proyecto de armonización concluido en 2013. Para concluir esta sección, a continuación presentaremos las 4 áreas en las que se enfocará el PSC y sus 5 subcomités durante el periodo del mandato 2014-2016, a saber, evaluar y mejorar los procesos de elaboración de normas en estrecha cooperación con la Task Force de la INTOSAI sobre planificación estratégica, con el fin de asegurar y desarrollar normas para la auditoría del sector público de la INTOSAI. Llevar a cabo revisiones de mantenimiento de las directrices generales de auditoría en el nivel 4 del marco de ISAIS para identificar la necesidad de revisiones para garantizar la coherencia con los nuevos principios fundamentales de auditoría en el nivel 3 y desarrollarlas hacia un conjunto más claro de normas de auditoría. Además, revisar y desarrollar ISAIS e INTOSAI GOPS de acuerdo con el debido proceso de la INTOSAI y, finalmente, apoyar la implementación de las ISAIS con estrategias como el Programa 3I, la iniciativa para la implementación de las ISAIS a cargo de la IDI. Pasando al siguiente punto, a continuación se presentará lo referente al debido proceso para las normas profesionales de la INTOSAI. Se llama debido proceso a la serie de procedimientos de revisión técnica estrictos y sistematizados para desarrollar, revisar y eliminar las normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores, ISAIS, y las directrices del INTOSAI para la buena gobernanza, INTOSAI GOPS. Estos procedimientos son incluyentes y transparentes respecto a la consulta entre FS de borradores de normas, a la exposición de versiones preliminares para recabar comentarios y al tratamiento de los mismos. El propósito de este procedimiento riguroso es mantener la integridad y el rigor de las ISAIS y las INTOSAI GOPS para así promover la confianza entre las partes interesadas en la auditoría gubernamental. Además, esto contribuye a lograr la meta ulterior del marco, que es promover organismos auditores fuertes, independientes y multidisciplinarios. El debido proceso identifica los tiempos y distintas instancias y autoridades involucradas en el proceso de emisión, actualización y eliminación de las directrices y normas desde las presidencias de subcomités y grupos de trabajo, hasta la presidencia de Meta, Comité Directivo y Congreso de la INTOSAI. Esta última instancia es el órgano que aprueba las ISAI e INTOSAI GOPS nuevas, así como la eliminación de ISAIS e INTOSAI GOPS existentes. En este sentido, existen 4 etapas principales en el desarrollo y emisión de una ISAI o INTOSAI GOP, que van de la mano del estado de desarrollo de documento, a saber, la propuesta o proyecto a cargo de un subcomité, grupo de trabajo o task force que determina el ámbito de aplicación y alcances del contenido, el cronograma de desarrollo del proyecto de ISAI o directriz, el título e incluso nomenclatura propuesta y, en coordinación con el PSC, la confirmación de congruencia y consistencia con el marco de normas. La versión preliminar para exposición, que se publica en el sitio web de ISAIS para someterse a un periodo de comentarios por parte de la comunidad INTOSAI durante 90 días, previo estudio del PSC para confirmar su rigurosidad, técnica, calidad y que cumpla con el propósito del proyecto de acuerdo al planteamiento inicial.
La versión para aprobación, que es aquella versión elaborada por el subcomité, grupo de trabajo o task force, que integra los comentarios recibidos de la comunidad INTOSAI y que además es publicada en Internet para referencia de las FS a más tardar 14 días después de que el periodo de exposición haya concluido. Esta versión es revisada por el Comité Rector de PSC para probar que los comentarios incluidos en el proceso de exposición se reflejen adecuadamente. Y finalmente, el documento con la aprobación final, que representa la versión final de las ISAI o INTOSAI GOVs, ya validadas por el Comité Rector de la meta correspondiente, incluyendo al PSC en el caso de metas de origen diferentes a la 1, y que tienen el visto bueno del Comité Directivo del INTOSAI y particularmente la aprobación del Congreso de la organización. Como se indicó al principio de esta sección, el debido proceso no solo es aplicable para la emisión de normas de auditoría y directrices para la buena gobernanza nuevas, sino también se aplica para la actualización de las ya existentes, así como para su eventual eliminación. Como nota final de este punto, cabe destacar que, desde el 21º INCOSAI celebrado en Beijing, China, en octubre de 2013, el debido proceso se encuentra en proceso de actualización, para así contribuir a la flexibilidad de la INTOSAI sin menoscabo de la rigurosidad requerida para la emisión de las ISAIs, con el fin de hacer más clara la información y facilitar su aplicación en todas las metas de la INTOSAI. Para el cuarto punto del presente módulo, repasaremos de manera sucinta los principios de clasificación aplicables al marco normativo de la INTOSAI. Las normas que emite la INTOSAI se estructuran en torno al marco de normas profesionales, también llamado marco de ISAIs, el cual permite categorizarlas de acuerdo a ciertos principios de clasificación en 4 niveles jerárquicos, obteniendo un código específico de 1 a 4 dígitos según el nivel de que se trate, como se muestra en pantalla. El nivel 1 contiene los principios fundamentales de la INTOSAI. El nivel 2 declara y explica los requisitos previos básicos para el adecuado funcionamiento y conducta profesional de las EFS. El nivel 3 contiene los principios fundamentales para la realización de auditorías de entidades públicas. Y finalmente, el nivel 4 se refiere a las directrices de auditoría, es decir, todos los principios traducidos a directrices específicas, detalladas y operacionales que pueden utilizarse diariamente en las tareas de auditoría. Adicionalmente, el marco de ISAIs incluye una quinta categoría dentro de la cual se incluyen las INTOSAI GOVs. Estas son las directrices para la buena gobernanza, cuyo objetivo es brindar orientación a las autoridades sobre la adecuada administración de los fondos públicos. Para mejor comprensión del marco de normas profesionales de la INTOSAI y para mostrar la importancia de su aplicación en el contexto nacional, en las secciones a continuación se detallará lo relevante de las normas profesionales, ISAIs, y directrices para la buena gobernanza, INTOSAI GOVs, comenzando con el nivel 1, principios fundamentales. Dentro de este nivel se encuentra una sola norma profesional de auditoría, la ISAI 1, Declaración de Lima. A grandes rasgos, la ISAI 1 articula el enfoque filosófico y conceptual del INTOSAI y define el propósito de la auditoría del sector público y el marco general de operación de las FS, incluido su mandato y facultades, su independencia, sus relaciones con el poder legislativo, con el gobierno y con la administración, así como los principios para el método y personal apropiados para la actividad de auditoría. Dado que este documento aplica a toda la entidad fiscalizadora superior con independencia de la región de pertenencia, modelo organizacional, desarrollo alcanzado y grado de inserción en el sistema de la administración pública, se considera a nivel mundial como la Carta Magna de la Auditoría de la Administración Pública. Su trascendencia se debe a que establece las líneas básicas de la fiscalización y los postulados fundamentales para el correcto funcionamiento de las entidades responsables de la vigilancia del uso y aplicación de los recursos públicos. Además, porque presenta una lista importante de metas y aspectos relacionados con la fiscalización del sector público, teniendo como objetivo principal el demandar una auditoría gubernamental que sea independiente. Dentro del marco de normas profesionales de la INTOSAI, este documento es el rector, pues destaca la relevancia de la fiscalización y define sus objetivos, a saber, la apropiada y eficaz utilización de los recursos públicos, la búsqueda de una gestión pública rigurosa, la regularidad en la acción administrativa y la existencia de información objetiva a los poderes públicos y al país.
Asimismo, la Declaración de Lima justifica la existencia de las entidades fiscalizadoras superiores, que contribuyen a la eficacia de las decisiones gubernamentales, particularmente ante la necesaria intervención estatal en los sectores socioeconómicos y a la estabilidad y al desarrollo de los estados. Además, señala la finalidad y beneficios tanto de los controles previo y posterior como de la auditoría interna y externa. En este sentido, los postulados referidos en la Declaración de Lima abordan los siguientes temas: la importancia de la independencia de las FS y de sus titulares o miembros, en el caso de organismos colegiados, destacando al respecto la protección a nivel constitucional o legal requerida para garantizar su independencia funcional, organizativa y financiera ante influencias exteriores. Las premisas para la adecuada relación con el poder legislativo, el gobierno y la administración. La descripción de las facultades elementales de las FS, incluidas las de investigación, verificación de control y actividad pericial, entre otras formas de cooperación. Las competencias de control o fiscalización fundamentales de las FS, incluyendo la auditoría sobre el gasto público, los ingresos fiscales, los contratos y obras públicas, las tecnologías de la información, las empresas estatales y las instituciones subvencionadas. La autonomía necesaria para el establecimiento de su metodología de trabajo e integración de personal, los requerimientos esenciales aplicables al personal que sea contratado, destacando entre estos la calificación profesional e integridad moral, así como su debido desarrollo continuo, la relevancia de la cooperación interinstitucional en el nivel local y regional, así como en el ámbito internacional, y finalmente el derecho y obligación para rendir informes objetivos y oportunos al Poder Legislativo y otras partes interesadas. Ahora pasaremos al siguiente punto del módulo sobre el nivel 2, requisitos previos para el funcionamiento de las FS. El segundo nivel del marco de ISAIS se refiere a los requisitos previos para el adecuado funcionamiento y conducta profesional de las EFS. En esta categoría se incluyen las normas profesionales mostradas en pantalla, las cuales se definirán a continuación. La primera de las normas de este nivel, la ISAI 10, Declaración de México sobre Independencia, es la más relevante de su categoría, ya que este documento parte de la premisa que las entidades fiscalizadoras superiores solo pueden llevar a cabo sus cometidos si son independientes de las instituciones fiscalizadas y si están protegidas contra influencias externas. Al respecto, la independencia solo puede ser válida si está garantizada por la ley, lo cual es a su vez un requisito para constituir un país democrático. En suma, el documento establece 8 principios básicos que se consideran ideales para toda entidad fiscalizadora superior e independiente. Ahora bien, la ISAI 11, Pautas básicas y buenas prácticas de la INTOSAI relacionadas con la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores, es un documento vinculado con la ISAI 10, pues para cada uno de los 8 principios contenidos en ella, la ISAI 11 señala pautas y mejores prácticas identificadas entre los miembros de la INTOSAI. Por lo tanto, representa un documento actualizable que sirve como referencia de las buenas prácticas a ser adoptadas, al compartir medios para incrementar, mejorar y preservar la independencia de las EFS. En este sentido, los 8 principios básicos que se consideran ideales para toda EFS independiente son: la existencia de un marco constitucional, reglamentario o legal apropiado y eficaz, incluyendo disposiciones para la aplicación de facto de dicho marco. Independencia del titular, así como de sus miembros, en el caso de EFS con modelo organizacional colegiado, incluyendo seguridad en el cargo e inmunidad en el cumplimiento de sus obligaciones. Mandato amplio y facultades discrecionales en el cumplimiento de sus funciones. Acceso irrestricto a la información. Derecho y obligación de informar sobre su trabajo. Libertad para decidir el contenido y oportunidad de sus informes de auditoría, así como su publicación y divulgación. La existencia de mecanismos eficaces de seguimiento de las recomendaciones emitidas. Y finalmente, la autonomía financiera y administrativa, y disponibilidad de recursos humanos, materiales y económicos apropiados. La ISAI 12, el valor y beneficio de las entidades fiscalizadoras superiores, marcando la diferencia en la vida de los ciudadanos,
contiene una serie de principios desarrollados en torno a la expectativa fundamental de las partes interesadas para que las FS contribuyan como resultado de su actividad fiscalizadora y en el ámbito de sus competencias a marcar una diferencia en la vida de los ciudadanos. De conformidad con esta norma, la medida en la que una FS sea capaz de lograr este impacto depende de que ésta fortalezca la rendición de cuentas, transparencia e integridad del gobierno y las entidades del sector público, demuestre importancia continua a los ciudadanos, al Parlamento y a otras partes interesadas, y sea una organización modelo que lidere con el ejemplo. Para brindar una mejor orientación a los titulares y miembros de las FS respecto a estos tres aspectos, precisamente esta norma los aborda como secciones y en torno a ellas desarrolla sus principios. Si bien las FS pueden operar bajo diferentes mandatos y modelos, los objetivos y principios de la ISAI 12 son aplicables a toda la comunidad de Intosai, pues han sido elaboradas como directriz para que las FS sean conscientes de la importancia y logren una mayor eficacia respecto a la labor de comunicación y promoción sobre el valor y los beneficios aportados por las FS. Es así que el mensaje fundamental es que las FS contribuyen, con su actuación, a consolidar la democracia y fortalecer la rendición de cuentas en sus respectivas jurisdicciones. Los principios contenidos en la ISAI 12 son aplicables por igual al personal de las FS y a aquellas instancias y profesionales que realizan trabajo en nombre de las FS. Tal es la relevancia de la aportación de estas normas a las FS, tanto en la actualidad como a futuro, que los esfuerzos respecto al fomento de la implementación de sus principios son una prioridad para la comunidad Intosai. Esto se debe a que se constituye como un documento que orienta con claridad sobre los aspectos que favorecerían que la fiscalización superior contribuya eficazmente a marcar una diferencia en la vida de los ciudadanos. Finalmente, cabe mencionar que sus principios están estrechamente relacionados con los conceptos de transparencia, rendición de cuentas, ética y calidad, mismos que complementan los principios y directrices abordadas en las demás normas del nivel 2 del marco normativo de la Intosai. La ISAI 20, Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas, parte de la premisa de que las EFS deben rendir cuentas. Dicha norma tiene por finalidad sentar un conjunto de principios para ayudarles a dar ejemplo a través de sus propias prácticas, estándares éticos y gobierno responsable. Promover sus tareas y funciones. Proporcionar información accesible y pertinente sobre su funcionamiento, metodologías y resultados. Operar con procesos transparentes. Mantener una comunicación abierta y visibilidad en el ámbito público e implementar medidas tendientes al perfeccionamiento de su calidad y credibilidad. En virtud de lo anterior, la ISAI 21, Principios de Transparencia y Responsabilidad, Principios y Buenas Prácticas, está vinculada con la norma profesional antes descrita, pues presenta ejemplos de mejores prácticas relacionadas con la transparencia y la responsabilidad. La ISAI 30, Código de Ética, sirve como fundamento a los códigos que cada entidad fiscalizadora superior elabore de acuerdo al entorno cultural, jurídico y social que le corresponda. Constituye una exposición de los valores y principios que deben guiar la labor de los funcionarios públicos asociados a la auditoría gubernamental. Esta norma postula que cada FS es responsable de elaborar un código de ética propio, mismo que debe cubrir principios claves mínimos, así como de garantizar que su personal esté familiarizado con los valores y principios éticos. En este sentido, señala que la conducta del personal debe ser irreprochable e íntegra en todo momento, no debe perjudicar la imagen de su entidad, debe ser congruente con la calidad y validez esperada de su labor, y no debe plantear dudas de su fiabilidad y competencia profesional. En este sentido, la ISAI 30 tiene una aplicación que no se limita a las FS, pues bien, puede ser observada por los órganos internos de control, particularmente al promover el desarrollo de códigos que acaten principios en torno a temas integrales como seguridad, confianza y credibilidad, integridad, independencia, objetividad e imparcialidad, neutralidad política, conflicto de intereses, secreto profesional, competencia profesional y desarrollo profesional. En cumplimiento al mandato del Comité de Normas Profesionales de la Intosai por asegurar, mediante revisiones periódicas, la vigencia de las ISAI,
según lo dispuesto por este en 2013, cabe destacar que existe una instancia de trabajo liderada por la FS de Polonia que se encuentra actualmente a cargo de una revisión de esta norma. La nueva versión de la ISAI 30 se presentará durante el 22º INCOSAI a realizarse en los Emiratos Árabes Unidos en 2016. La revisión tiene como objetivos principales cambiar de una perspectiva individual a una perspectiva de EFS, alinear su contenido a otras ISAI relevantes, procurar su consistencia con los principios de partes interesadas como la Federación Internacional de Contadores, IFAC, y otros principios adicionales del sector público, asegurar el cumplimiento de monitoreo con los requisitos éticos y la inclusión de la gestión y control éticos, actualizar la terminología empleada y, finalmente, mejorar la claridad del documento a través del título, numeración y párrafos consistentes. Por su parte, la ISAI 40, Control de Calidad de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, reconoce que las auditorías de alta calidad favorecen la reputación, credibilidad y habilidad para ejercer el mandato. Su finalidad es asistir en el diseño, establecimiento y mantenimiento de un sistema efectivo de control de calidad que cubra todo el trabajo de las EFS y que se asuma como parte de sus estrategias, cultura, políticas y procedimientos. A continuación, para el 7º punto, abordaremos el nivel 3, Principios Fundamentales de Auditoría. En el nivel 3 del marco normativo del INTOSAI se encuentran los principios fundamentales para la realización de auditorías. En este nivel se encuentran las normas profesionales mostradas en pantalla. Estas normas establecen el marco de referencia básico para la fiscalización del sector público a partir de requerimientos fundamentales y principios de auditoría que tienen por objeto expresar la esencia de la auditoría gubernamental. Los principios fundamentales de auditoría del nivel 3 parten de y profundizan sobre la ISAI 1, la Declaración de Lima, y sobre las ISAIs del nivel 2, y además proporcionan un marco de referencia internacional rector que define la auditoría del sector público. Cabe destacar que las normas de este nivel fueron sometidas a un proceso de revisión y reformulación que constituyó parte esencial de la labor del proyecto de armonización a cargo del Comité de Normas Profesionales durante el periodo 2011 a 2013. El propósito de este proyecto fue brindar una base conceptual para la auditoría del sector público, buscando además armonizar la colección existente de normas profesionales y asegurar la consistencia del marco de ISAIs. Para ello, el proyecto de armonización se enfocó en la revisión y desarrollo de las normas actualmente disponibles en el nivel 3. Como resultado de este proceso, la modificación principal consistió en que los postulados básicos, las normas generales sobre fiscalización pública, derechos y comportamientos de los auditores, las normas de procedimiento en la fiscalización pública y las normas sobre elaboración de informes, que antes eran temas desagregados en las ISAI 100, 200, 300 y 400 respectivamente, ahora conforman el núcleo central de la ISAI 100. Las ISAIs 200, 300 y 400 amplían y profundizan sobre los principios a aplicarse en el contexto de las auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento, respectivamente, mismos que deberán aplicarse de manera conjunta con los principios establecidos en la ISAI 100. Estos principios de ninguna manera invalidan leyes, reglamentos o mandatos nacionales, tampoco impiden que las FS lleven a cabo investigaciones, revisiones u otros trabajos que no estén específicamente cubiertos por las ISAI existentes. A partir del nivel 3, las normas se refieren a la conducción de auditorías individuales e incluyen principios profesionales, generalmente reconocidos, que respaldan la fiscalización eficaz e independiente de las entidades del sector público. Antes de abordar a detalle cada una de las normas, cabe destacar que los principios fundamentales de auditoría constituyen la parte medular de las directrices generales de auditoría del nivel 4 del marco normativo de las ISAIs. Los principios fundamentales contenidos en la ISAI 100, Principios Fundamentales de la Auditoría del Sector Público, contribuyen al desarrollo de las normas de auditoría y sirven para formar opiniones y elaborar informes. Su relevancia radica en que establece un marco de referencia de alto nivel
con respecto a los principios fundamentales de auditoría al sector público. La ISAI 100, que representa el núcleo central del nivel 3 del marco normativo de INTOSAI, puede ser aplicable a cualquier tipo de trabajo de auditoría realizado por auditores internos, otros auditores o por expertos, ya que contiene los principios comunes del proceso de auditoría al sector público en dos vertientes. Principios generales, los cuales cubren los aspectos sobre ética e independencia, juicio profesional, diligencia debida y escepticismo, control de la calidad, gestión y habilidades del equipo de auditoría, riesgo, materialidad, documentación y comunicación, y los principios específicos de la auditoría que abordan la especificidad particular a la planeación, realización y elaboración de informes y seguimiento de las auditorías del sector público. Además, la ISAI 100, al hacer referencia a la aplicabilidad de las ISAIs, aborda por primera ocasión en el marco de normas profesionales de INTOSAI la viabilidad de que el auditor gubernamental realice auditorías financieras de desempeño y/o de cumplimiento, con apoyo en las ISAIs. Esta norma proporciona información detallada sobre el propósito y autoridad de las ISAIs, el marco de referencia para la auditoría del sector público, donde se profundiza sobre el mandato, las características propias a la autoridad del sector público y sus objetivos, y los tipos de auditoría del sector público. Los elementos de la auditoría del sector público, donde se explican las partes involucradas, el asunto, criterios e información de la materia en cuestión, los tipos de compromisos de auditoría y la necesidad de confianza y aseguramiento en la auditoría gubernamental. Y finalmente, los principios que deben aplicarse en la auditoría del sector público. La ISAI 200, Principios Fundamentales de las Auditorías Financieras, ofrece un marco de referencia sobre los principios fundamentales para realizar auditorías financieras en el sector público, y consiste en criterios generales de fiscalización y sobre los derechos y el comportamiento de los auditores. Dicha norma ha sido desarrollada para abordar los aspectos clave relacionados con una auditoría de estados financieros en el sector público. Amplía y desarrolla aún más los principios fundamentales de la ISAI 100 para ajustarse al contexto específico de las auditorías de estados financieros, y constituye la base para las normas de auditoría de los estados financieros. Cabe destacar que la ISAI 200 se debe leer y comprender en conjunto con la ISAI 100. Por la materia en cuestión tiene correspondencia con las normas internacionales de auditoría enfocadas en la auditoría financiera, emitidas por la Federación Internacional de Contadores, IFAC por sus siglas en inglés, pero hace una clara distinción sobre las particularidades aplicables a la auditoría financiera gubernamental. La relevancia de esta ISAI reside en que contiene principios generales previos a la realización de la auditoría, relacionados con los conceptos básicos y procesos de la misma, aplicables para auditorías de estados financieros del sector público, lo cual incluye a la totalidad del gobierno, partes del gobierno o entidades individuales. Asimismo, la ISAI 200 puede emplearse en el desarrollo de normas, adopción de normas nacionales consistentes y en la adopción de las directrices de auditoría financiera como normas rectoras. En resumen, la ISAI 200 proporciona información detallada sobre el propósito y autoridad de los principios fundamentales de la auditoría financiera, el marco de referencia para auditar estados financieros en el sector público, los elementos de una auditoría de estados financieros y los principios de una auditoría de este tipo. La ISAI 300, Principios Fundamentales de las Auditorías de Desempeño, establece un marco de referencia con respecto a los principios básicos para la auditoría de desempeño, el cual sirve de referencia para las ISAIs pertinentes del nivel 4, es decir, a la serie 3000, ya que contiene principios a considerar para antes y durante el proceso de auditoría, así como para las principales etapas del mismo. La ISAI 300 se basa y profundiza en los principios fundamentales de la ISAI 100 para adaptarse al contexto específico de la auditoría de desempeño. Es importante destacar que la ISAI 300 debe leerse y entenderse en conjunto con la ISAI 100, que también aplica para la auditoría de desempeño. La ISAI 300 consiste en 3 secciones. La primera establece el marco para la auditoría de desempeño y sirve de referencia a las ISAIs pertinentes. La segunda consiste en los principios generales para los compromisos de auditoría de desempeño que el auditor debe considerar antes y durante todo el proceso de auditoría. Y finalmente, la tercera sección
contiene principios de relevancia para las principales etapas del propio proceso de auditoría. A cada principio le sigue una breve explicación. Su relevancia estriba en la inclusión de principios comunes y generales relacionados con los procesos de auditoría, planeación, realización de la auditoría, elaboración de informes y seguimiento de actividades. Asimismo, proporciona la base para la adopción o desarrollo de normas de auditoría de desempeño en consideración de antecedentes institucionales de las EFS, incluyendo su independencia, mandatos constitucionales y obligaciones éticas, así como los requerimientos establecidos en los requisitos previos para el funcionamiento de las EFS contenidos en el nivel 2. La ISAI 400, Principios Fundamentales de las Auditorías de Cumplimiento, se basa y profundiza en los principios fundamentales de la ISAI 100, a fin de ajustarlos al contexto específico de las auditorías de cumplimiento. La ISAI 400 se debe leer y comprender en conjunto con la ISAI 100, que también aplica a las auditorías de cumplimiento. La ISAI 400 constituye, por lo tanto, la base de las normas para las auditorías de cumplimiento de conformidad con las ISAIs. Este documento presenta información detallada acerca del propósito y autoridad de las ISAIs sobre auditoría de cumplimiento, el marco de la auditoría de cumplimiento y las diferentes formas en que éstas se llevan a cabo, los elementos de la auditoría de cumplimiento y los principios de la auditoría de este tipo. Esta norma brinda los principios y lineamientos para la auditoría de cumplimiento con una variedad de temas, enfoques y formatos de informe. Puede servir como base fundamental para la adopción o desarrollo de normas y lineamientos en la materia. Señala los elementos específicos a esta auditoría, los cuales deben considerarse, por ejemplo, la normatividad aplicable, criterios, materia y partes en que se divide esta auditoría, e incluye las siguientes perspectivas para su implementación. Como parte de una auditoría financiera, independiente de ella, o en combinación con una auditoría de desempeño. Dicha norma contiene principios comunes y relacionados con el proceso de auditoría como se muestra ahora. Habiendo presentado lo referente al nivel 3 del marco normativo de INTOSAI, pasamos ahora al punto 8 del presente módulo, referente al nivel 4, directrices de auditoría. Por su parte, en el nivel 4 del marco de normas profesionales se hallan las llamadas directrices de auditoría, es decir, principios traducidos a directrices específicas, detalladas y mayormente operacionales, que pueden utilizarse diariamente en la realización de una auditoría. Asimismo, pueden emplearse como normas de auditoría cuando aún no se han desarrollado normas nacionales para tal fin. Se trata de directrices en dos vertientes, por una parte del ámbito general, es decir, directrices operativas, y por otra, del ámbito específico, lo que incluye directrices sobre temas específicos. En suma, el nivel 4 integra alrededor de 60 directrices sujetas a un proceso definido de revisión exhaustiva periódica. Por tratarse de directrices específicas y operacionales de auditoría, su adopción se considera conveniente según los intereses particulares, programas de auditoría y mandatos de cada EFS. Las directrices generales de auditoría, contenidas en la serie 1000 a 4999, son aplicables a la operatividad de auditorías financieras de desempeño y de cumplimiento. Las normas profesionales de auditoría que integran estas directrices son las contenidas en la tabla mostrada. Las directrices sobre temas específicos en la serie 5000 a 9999 contienen directrices sobre ámbitos específicos orientadas a temas muy particulares como la auditoría de las instituciones internacionales, del medio ambiente, de la privatización, de las tecnologías de la información, de la deuda pública, de la ayuda en casos de desastre, de prevención a la corrupción y revisiones entre pares. Por último, aprenderemos acerca de las directrices de la INTOSAI para la buena gobernanza. La quinta clasificación dentro del marco de las normas profesionales del INTOSAI, mostrado en pantalla, se refiere a las directrices para la buena gobernanza, INTOSAI GOBS, que se definen como orientaciones sobre el control interno, normas de contabilidad y materias de responsabilidad administrativa.
Esto incluye documentos de orientación de las FS en su evaluación profesional de medidas adoptadas por autoridades administrativas o que orientan a estas mismas e incentivan la buena gobernanza. Dichos documentos se subdividen en directrices sobre normas de control interno y directrices sobre normas de contabilidad. Los números 9000 a 9999 están reservados para esta categoría de documentos, y la sigla INTOSAI Gov se utiliza en vez de ISAI. Con esta enmienda, los principios de clasificación se aplican también a estos documentos. Habiendo presentado un amplio panorama del marco normativo de la INTOSAI, en el que se abordó el marco de ISAIs a detalle, la relevancia del Comité de Normas Profesionales, PSC, el debido proceso para la emisión y actualización de normas internacionales, además de los principios de clasificación de las mismas, es como se concluye el presente módulo del curso de inducción sobre el marco normativo de la INTOSAI. En caso de existir alguna inquietud o comentario sobre los temas abordados en este módulo, les agradeceremos remitir sus consultas o sugerencias a la dirección electrónica del Getania. Gracias.